Un gusto saludarlos, muchachos, a todos los estudiantes de la certificación de peritos forenses digitales desde la hermosa ciudad de Guatemala en Centroamérica. Hacemos contacto el día de hoy con la hermosa ciudad de Farcón, estado Farcón, allá con nuestros amigos de la Red Venezolana de Derecho Informático. Quiero agradecer de antemano por todo el trabajo que ellos están haciendo ahí en Venezuela. Y también a todos ustedes, muchachos, recordándoles siempre la dinámica de trabajo, ¿ok? Las preguntas nos las mandan por vía WhatsApp cuando ya el conferencista haya finalizado, ¿ok? Y entonces comenzamos a enviárselas al licenciado Carlos Tubare, quien está desde Venezuela. Él es el director de la Red Venezolana de Derecho Informático, ¿ok? Y va a compartir con nosotros el tema de hoy, que va a ser la cadena de custodia en evidencia digital. Gracias por todos los que nos están escuchando a través de Computer Forensic Radio. Agradecemos a los muchachos en sintonía de la Universidad San Carlos, Mariano Gálvez, Landívar, los que están allá en Venezuela, nuestros panas de todo el territorio nacional, a mis panas de allá del estado Monaga Junior, un saludo, que por ahí me dijiste que andabas por Caripito, chamo. Y bueno, a cada uno de ustedes, a los de la Red Iberoamericana del Derecho Informático que nos están escuchando y tantas personas, ¿ok? Entonces, agradecemos a todos y bueno, mi pana, Carlos, un gusto, bienvenidos y bueno, aquí no puedo decir los micrófonos son tuyos, pero sí la videoconferencia es tuya, mi hermano, ¿ok? Buenas noches. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Se hacen presentes en la noche de hoy el curso de Perito en Informática Forense. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí esta noche con ustedes, conversando, disertando acerca de la importancia que tiene la cadena de custodia en la evidencia digital. Quiero agradecer a mi hermano José Leonet pues, por esta invitación que ha tenido en bien hacerme en el día de hoy para compartir un poquito de esos conocimientos con ustedes, muchachos. Al igual, tengo unos alumnos por acá también del Instituto Venezolano de Investigación Criminal y algunos colegas pues que también se han hecho presentes. Saludos para todas las personas que de acá de Venezuela están siguiéndonos en la noche de hoy en esta conferencia. Y va ya para ustedes pues ese saludo fraternal y de hermandad entre estos dos países, como lo es la República de Guatemala y la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a trabajar esta noche, vamos a aprovechar al máximo y ya al terminar pues la exposición iremos conversando acerca de, o ustedes irán haciendo sus preguntas y con muchísimo gusto nosotros las responderemos desde acá. ¿Okay? Bien, y vamos entonces a dar inicio a nuestro tema, la evidencia. Carlos. Dime, José. Perdón que te interrumpa, se me olvidó una observación. Todos los alumnos de la certificación de perito forense digital ya se les envió tu presentación, ¿ok? Para que ellos, si quieren ir siguiendo en simultáneo contigo, ya ellos tienen la presentación que tú tan finamente nos hiciste llegar, ¿ok, mi hermano? Ok. Disculpa, continúa. Perfecto, José. Bueno, no te preocupes, José. Perfecto. Excelente, entonces, pues que ustedes tengan allí la presentación, una pequeña presentación allí, pues para seguir el hilo de lo que vamos a conversar en la noche de hoy, ¿no? Ustedes están haciendo este curso de peritaje informático forense. Y para nadie es un secreto, aunque muchas personas no lo reconozcan así, que el trabajo de ustedes es un trabajo extraordinario y de una gran importancia a la hora de que se necesite dirimir una controversia, ya sea de carácter penal, civil, laboral, etcétera, donde se vean inmiscuidos, cualquier tipo de tecnología de información y comunicación. Los colegas abogados
son quizás, y me disculpan si hay colegas acá, ¿verdad? No, la crítica es constructiva, nunca destructiva, ¿ok? Los colegas, y lo digo como abogado, desconocemos muchas veces los procedimientos en manejo de cadena de custodia. No sabemos que eso existe. En Venezuela, por ejemplo, existe un documento, un manual, que se llama el Manual Único de Procedimiento de Manejo en materia de cadena de custodia de evidencia física, que entró en vigencia en el año 2012 y que los cuerpos de seguridad de Estado pues deben acatar para coadyuvar al esclarecimiento de un crimen. Pero muchos colegas abogados no conocen que dentro de esas ramas de la criminalística, porque ahora vamos a tocar un poquito lo que es la criminalística, dentro de las ramas de la criminalística existe la informática forense. O sea, que no es solamente la balística, ni la dactiloscopia, ni la grafotecnia, ¿ok? Sino que existen otras ramas, como lo es la informática forense, y que muchas veces los colegas abogados, los jueces e incluso hasta los fiscales del Ministerio Público desconocen el valor probatorio, cómo manejar esas evidencias, porque es algo muy importante que ustedes tienen que saber, muchachos y muchachas. Cuando el investigador, el perito en informática forense colecta la evidencia, se la entrega al abogado para que éste la transforme en prueba. ¿Okay? Y eso es algo que muchas veces se presta a confusión, una diferencia entre evidencia, incluso la palabra indicio. Pero bueno, esas son ya terminologías que en cada país de repente pues son aplicables y son aceptadas. Por lo menos en Venezuela la palabra indicio no se utiliza en procesos judiciales, es un error. ¿Okay? La evidencia es lo que colecta el criminalista y el abogado lo transforma en prueba y lo presenta ante el tribunal, ya sea el fiscal del Ministerio Público o el abogado privado o de libre ejercicio, ¿verdad? Que esté defendiendo al imputado del hecho, ¿ok? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, porque así como para ustedes en Guatemala, ¿verdad? El peritaje informático es nuevo, para nosotros también, muy novedoso. Y así como se están formando ese contingente de hombres y mujeres como son ustedes, ¿verdad? Nosotros acá también estamos trabajando en eso, estamos comenzando a trabajar en eso, poniendo nuestro granito de arena porque hay una alta impunidad en materia de delitos informáticos, por ejemplo. Debe al mal manejo o al desconocimiento de la evidencia digital y sobre todo la cadena de custodia. Para que en un procedimiento, ¿verdad?, pueda existir algo que realmente sea confiable para demostrar que se ha cometido un delito, es la encargada de indicar los pasos que se van a seguir desde el momento en que se ubica hasta el momento que es entregada en el laboratorio para su respectivo análisis y posterior. Entonces son una serie de pasos que se deben seguir. Que si bien es cierto, cuando hablamos de criminalística, para lo que es la colección de la evidencia balística y también para lo que es el análisis en el laboratorio, es importante destacar que dentro de la evidencia digital, dentro de la informática forense, existe, ¿verdad?, esa cadena, pero hay muchas cosas que no son iguales. Y eso es lo que vamos a conversar esta noche. ¿Cuál es esa diferencia que de repente puede existir, ¿verdad?, entre una evidencia digital balística a una evidencia física balística a una evidencia digital? Y realmente
independientemente de que existen, ¿verdad? Una serie de normativas internacionales, como las normas ISO, la ISO 27000, que habla acerca del manejo de la cadena de custodia. Muchos países han adoptado sus propios manuales y Venezuela, por supuesto, no escapó a ello. Tenemos ese manual que nos indica paso a paso lo que nosotros tenemos que hacer para colectar una evidencia y proteger la evidencia. Ya entonces, pues, con esta pequeña introducción, ¿verdad? Podríamos entonces conversar un poco acerca de lo que es la evidencia digital. Primero, como lo dice la lámina número 2, la computación forense y la definición que nos establece el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, el FBI, ¿verdad? Nos indica que es la ciencia de adquirir, analizar y presentar datos que han sido procesados electrónicamente. Un medio computacional aplicando técnicas científicas y analíticas. ¿Cuántos de ustedes se imaginaban que iban a estar dando estos pasos en el mundo de la informática forense hace unos años atrás? Estoy casi seguro que ustedes, desde que tienen uso de razón, muchos de ustedes han tenido una computadora a su lado. Y hoy por hoy, pues hemos avanzado de manera gigantesca en cuanto a lo que es la tecnología. Se ha globalizado. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, teléfonos inteligentes, tablets. O sea, estar comunicado hoy en día no es difícil. Sin embargo, esa misma inclinación hacia el desarrollo y hacia el progreso tecnológico también es negativa, como lo sabemos, ¿verdad? Y ustedes lo han visto en su cátedra, que son los delitos informáticos. Realmente, esto es un flagelo que cada día crece más y más, y por eso entonces hay que preparar a esos expertos, ¿verdad? Como ustedes, para que puedan entonces probar de que sí se cometieron esos delitos. ¿Ok? Porque si lo hacemos de una manera correcta, ya sea una acusación o incluso no es solamente para acusar a alguien, sino para librarlo de una responsabilidad en la cual lo han sumergido. Una persona la pueden estar declarando culpable, están imputando de un delito que no cometió, ¿ok? Y a través de esa experticia, de esa evidencia digital, nosotros podemos determinar si realmente es culpable o es inocente. Fíjense la importancia que tiene el trabajo de nosotros, porque por una violación de la cadena de custodia, nosotros podemos culpar a un inocente o dejar en libertad a un culpable. ¿Ok? Nosotros los abogados. Entonces, ese trabajo de ustedes es muy importante. Cada criminalista, por supuesto, su trabajo es importantísimo en cualquiera de las áreas de la criminalística. Pero en este caso, la parte digital, como es esa parte nueva, eso que se conoce desde hace muy poco, ¿verdad? Es quizás donde en los actuales momentos tenemos que hacer mayor hincapié. Porque estamos nuevos en este mundo, nuevos en esta materia, ¿verdad? Y que se puede prestar a que se cometan ciertas y determinadas irregularidades. Entonces es importantísimo ese manejo de la cadena de custodia. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la evidencia digital, es muy importante que no se confunda lo que es la evidencia física electrónica, lo que es, por ejemplo, un disco duro o cualquier tipo de dispositivo electrónico, un dispositivo de almacenamiento masivo, por ejemplo. Eso no se debe confundir nunca con lo que es la evidencia digital en sí. Este tipo de evidencia son esos datos que se encuentran en los dispositivos e infraestructura informática, los datos.
que esos datos son de gran utilidad para el descubrimiento de hechos informáticos. Y dentro de esos instrumentos o dispositivos electrónicos que contienen evidencia digital, se encuentran, por ejemplo, los discos duros, la memoria, los dispositivos de almacenamiento masivos o USB, los CDs, las memorias removibles u otros que a través del uso de diferentes aplicaciones, herramientas o software de informática forense, se procede a su adquisición y a su análisis. Ustedes seguramente han hecho algunas prácticas en cuanto a lo que es la extracción de esa evidencia digital. Y deben saber, ¿verdad, muchachos y muchachas, que podemos cometer un error gravísimo y perder información vital en el mal manejo de esos dispositivos. Yo he visto procedimientos, por ejemplo, donde llegan las autoridades policiales y está la computadora encendida y lo primero que hacen es apagarla. La desconectan. Apagaron. ¿Ok? Sin proteger, sin cumplir con los requisitos mínimos de la cadena de custodia, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son esos pasos de la cadena de custodia? Y esa evidencia digital se pierde. Yo siempre digo que no hay delito perfecto. Lo que hay son malos investigadores. Es una máxima que yo siempre utilizo en mis clases. Porque es cierto. Si yo no sé, como funcionario policial, qué debo hacer cuando yo llego a una escena de un crimen, a un sitio de suceso y me consigo con una computadora que está encendida y me consigo con una tabla encendida y me consigo con un teléfono celular que también está encendido, yo no tengo la menor idea de cómo voy a preservar eso. El celular lo apago la tablet y le cierro la tapa a la lata y la meto en una bolsa de papel, una bolsa plástica, lo primero que me consiga. Eso pasa en la actualidad. O sea que no es solamente llevar esta información a abogados, jueces, fiscales, formar los peritos como ustedes, sino que también los cuerpos policiales tienen que ser preparados en esto. Porque ellos son los primeros que llegan. Ellos son los primeros que llegan a la escena del crimen. Por lo menos en nuestro país existe una policía nacional, ¿ok?, que tiene diversas ramas, y dentro de la Policía Nacional hay una policía investigativa. Pero la Policía Nacional, por lo general, lo que se encarga es de la protección del sitio de suceso, hasta ahí, que nadie pase y nadie entre. Mientras llegan esos sabuesos, esos investigadores, esos criminalistas, a hacer su trabajo de colección de evidencia, ya sea física o, en este caso, lo que estamos hablando hoy, de una evidencia digital. Entonces, esos gravísimos errores se cometen. Estos días conversábamos y decíamos que muchos jueces dicen que para ellos una evidencia digital, evidencia electrónica, es cuando tú le imprimes un correo electrónico y eso es lo que vas a demostrar como prueba. Señores, ahí eso, ustedes lo saben muy bien, eso dejó de ser una evidencia digital para convertirse en una prueba física, porque un papel ya se imprimió y no cumplió con ciertos y determinados mecanismos de extracción y, en fin, cosas que ya ustedes manejan. Algo que es muy común no solamente en Venezuela, les apuesto, les aseguro, no sé si dentro del grupo de estudiantes habrán colegas abogados, pero a lo mejor allá en su país también existe eso por el desconocimiento. Y para eso están ustedes, muchachos, ¿ok? Para enseñar, para poner en práctica todos esos conocimientos adquiridos. Entonces, la evidencia digital, ¿verdad? Pues es cualquier información que se extrae de un medio informático. Esa es la evidencia digital. Que esa evidencia digital posteriormente se transformará en prueba. Pero para recabar, ¿verdad?, esa evidencia digital, nosotros tenemos que hacer varios y determinados pasos. ¿Ok? Entonces, queda claro que una cosa es la evidencia tipo física, y ahí estamos hablando entonces, ¿verdad?, de los cases, de los discos duros, de las laptops, de todo ese material, ¿verdad? Y luego tenemos la evidencia digital como tal, que ahí estamos hablando entonces ya de esa información
que está incluida dentro de esos dispositivos. En la lámina número 4 dice que la evidencia digital es cualquier registro generado por o guardado en un medio de almacenamiento tecnológico que es utilizado para demostrar la comisión de un delito y sirve como elemento material probatorio en un juicio. Cuando se la compara con otras formas de evidencia documental, la evidencia computacional es frágil. Esto hace que los datos digitales adquiridos, o sea, la copia obtenida, no debe alterar las originales del disco, o sea, deben ser exactamente iguales a los originales. De aquí, ¿verdad?, la importancia de lo que nosotros conocemos en este mundo como el checksum o el hash, que ya ustedes de esto conocen un poco, ¿no? Un poco bastante. Entonces, esa evidencia digital tiene que ser protegida, tiene que ser custodiada, preparada, embalada, etiquetada y transportada. Ahorita vamos a ver entonces cuáles son esos pasos que debe cumplir la cadena de custodia. En el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de la Evidencia Física de Venezuela, existen dos fases. ¿Okay? Una fase 1, que es el trabajo de campo, y una fase 2, que es el trabajo en laboratorio. Y en esas fases hay que cumplir ciertos y determinados procedimientos, o deben haber ciertos y determinados procesos para que esa evidencia no se contamine. Si nosotros hacemos un poquito o recordamos un poco esa famosa serie norteamericana, como CSI, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que cuando llegaban los criminalistas al sitio del suceso, pues, aparte de que ya estaba la protección perimetral del sitio del suceso por parte de las autoridades de la policía uniformada, ellos llegaban con sus equipos de protección, ¿verdad?, para preservar la evidencia. Hay funcionarios policiales que llegan al sitio del suceso y no preservan nada. No preservan absolutamente nada. Lo que quieren es salir rápido del procedimiento, sin poder tomarse el tiempo necesario para la colección, fijación, etcétera, y todo lo que determina la cadena de custodia. Lo primero que tiene que hacer entonces ese investigador en la primera fase, en la fase de campo, es ingresar al sitio del suceso donde está la evidencia con los trajes acordes para ello. Ese famoso traje desechable con sus guantes antiestáticos, sus protectores de zapatos, sus mascarillas, sus lentes de seguridad, o sea, todo lo que amerita. Y para evidencia digital es así, sí señor, y ustedes lo saben que es así. La estática que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es un gran enemigo para la colección de evidencia digital. La estática que está en el ambiente, si cargamos unos zapatos con suela, ¿verdad?, y caminamos por encima de una alfombra, nos cargamos de estática, tocamos los equipos, tocamos un dispositivo de almacenamiento masivo por donde no era y hasta ahí llegó, compañero. Se perdió la evidencia. Entonces, eso hay que protegerlo, miren, como una condición sine qua non. El procedimiento, por ejemplo, de análisis y cuidado de la evidencia, ¿verdad? Aquí nos dice que tenemos que ver las condiciones del estado general del equipo a analizar. O sea, si usted consigue con una laptop, vamos, antes de entrar en esto, déjenme explicarle cuáles son los pasos que se deben seguir, ¿verdad?, en el momento de la cadena de custodia. Lo primero que usted tiene que hacer al llegar al sitio de suceso es la fijación. Usted observa lo que está ahí y lo fija. ¿Y lo fija a través de qué? Una cámara fotográfica, de fotografías. Si lo primero que usted observó y utilizó un testigo numérico,
para señalar lo primero que usted vio, ¿ok? Pues entonces esa es la primera foto que usted va a tomar y ahí tiene su testigo numérico con su número respectivo. Todo se fija. El sitio de suceso se fija. Y ya, bueno, por supuesto, desde el punto de vista criminalística, ustedes verán cuáles serán los métodos más convenientes, si el método espiral o el método línea recta o el método zigzag. Todo se lo va a dar y eso lo van a analizar ustedes en el momento del ingreso al sitio del suceso. ¿Ok? Una vez que se fija entonces la evidencia, que ya usted tiene los planos, porque esa es otra cosa importante, en el sitio del suceso usted va de lo macro a lo micro, o sea, de lo general a lo particular, siempre. Si yo entro a un sitio del suceso y veo una laptop y veo un case, ¿cuál creen ustedes? Y la laptop está encendida y el case está puesto allí, pero no hay monitor, no hay nada. ¿Cuál creen ustedes entonces que es para mí mi prioridad de preservar? La laptop, porque está encendida, porque está prendida. El case está allí. Seguramente tiene evidencia. Perfecto, pero él no se va a mover de ahí. En cambio, la laptop puede perder la información que tiene si no hago un correcto procedimiento. ¿Por qué utilizamos guantes? Se preguntarán muchas personas, aparte de la estática. Porque pueden haber huellas dactilares, ¿verdad? En el teclado, en el mouse. Y yo tengo que preservar eso también. O sea que fíjense cómo de una u otra manera se une esta protección de evidencia digital con el principio de la criminalística, porque cuando vamos a un homicidio, cuando vamos a un robo y el investigador criminalístico hace exactamente lo mismo, utiliza los guantes para preservar, para no contaminar la escena del crimen. Porque están las huellas dactilares que pueden levantar, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que en esa fijación, ¿ok? Una vez que se haya terminado de fijar la cadena de custodia, pues entonces que viene la parte de la colección. Y ahí hay una... a veces entramos en una discusión en cuanto a términos, terminología, porque algunos autores hablan de recolección de evidencia y otros autores hablan de colección de evidencia. La legislación venezolana habla de colección de evidencia. No conozco cómo hablará el Código Penal de ustedes allá en Guatemala, pero acá se habla de colectar evidencia, no de recolectar evidencia. Y esto creo que es una palabra muy mexicana, ¿no? La palabra recolectar, así como indicios. Esas son palabras que de repente salieron de México y nos cayeron a nosotros y nosotros las adoptamos. Una vez entonces, ¿verdad? Que ya yo fijé el sitio del suceso, viene la colección de la evidencia, donde entonces voy a embalar esa evidencia digital para preservarla. Hay que precintarla. Ya les voy a hablar entonces quiénes intervienen allí y cómo vamos a hacer para custodiar esa cadena de custodia. Una vez que ya está embalada, ¿verdad? Que se preserva, se rotula y se etiqueta. Y se hace el traslado posterior al laboratorio donde se va a hacer el análisis. Hay equipos de análisis portátil que usted de repente, por la premura de la situación, pues usted se lleva un equipo portátil de análisis forense. Pero por lo general eso se hace en un laboratorio. Y entonces, ¿qué pasa si esa cadena de evidencia no se cumple? Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Continuamos con el procedimiento. También me habla de actuar metódicamente, por supuesto, paso por paso, metodología. Acuérdense, esto es una ciencia. La criminalística es una ciencia y por ende la informática forense es una ciencia. Y hay que trabajar de manera metódica. Obtener una imagen forense del disco. Priorizar el cuidado del hash entre la prueba y la imagen forense.
No dañar, por supuesto, los elementos de hardware de la prueba. Esas son las cosas que ustedes tienen que cuidar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del manejo de esa evidencia electrónica. Porque si nosotros hacemos un trabajo muy bien, sabemos que la evidencia digital sería indestructible. Cuando nosotros hablamos de las características de esa evidencia digital, ¿verdad? Decimos que la evidencia digital puede ser duplicada. Y es una de las cosas que tenemos que hacer, duplicar la información que tenemos allí. Se puede duplicar de forma exacta y se puede sacar una copia para ser examinada como si fuera el original. Ciertamente, esto se hace para conservar el original. ¿Ok? Existen las herramientas para comparar la evidencia digital con su original. Y con esto podemos demostrar que la evidencia no ha sido alterada. Porque también existen las dudas. Y ustedes lo saben. Y muchas personas creen, y ustedes deben saber, los compañeros, que muchas personas creen que al formatear un disco duro, borraron toda la evidencia. Y ustedes saben que eso es mentira. Eso queda allí. Ah, que hay que saberlo buscar, sí. Que hay que tener programas especiales para eso, sí. Pero ahí está. Esa evidencia digital siempre va a estar ahí. O sea, que no puede ser destruida. Es difícil. Es difícil. Y ustedes saben que, no vamos a decir que es imposible, pero sí es difícil. Se han dado casos donde, no sé si ustedes en sus clases le habrán hablado de eso, casos donde hay discos duros que prácticamente estaban inútiles, totalmente inutilizados, y se ha podido recabar información de ellos a través de, bueno, de técnicas, de software, de reconstrucción de la parte física del disco duro, extraer las piezas y ponerlo en otro disco duro. Bueno, allí el perito se las ingenia para extraer esa información. ¿Ok? Cuando nosotros entonces hablamos del tratamiento de la evidencia digital, debemos señalar que existen ciertos requisitos que se deben cumplir en cuanto al tratamiento de la evidencia digital. La International Organization on Computer Evidence, la IOSE, ¿verdad? Señala, esa es una organización internacional que se encarga de explicar o dar los avances en materia de evidencia digital, de evidencia de computadora. Dice que ellos tienen una guía para que la práctica del examen forense de tecnología digital sea llevada de manera correcta. Y ellos indican 6 puntos como los principios para el manejo y colección de la evidencia de carácter digital. El primero, por ejemplo, cuando se maneja evidencia digital debe ser aplicado todos los principios procedimentales y forenses generales. Se los hablé ahora, ¿verdad? Lo que es la fijación, ¿okay? La preservación, el embalaje, el etiquetaje, el rotulado y el traslado. En segundo punto, ellos dicen que al colectar la evidencia digital, las acciones tomadas no deben cambiar por ningún motivo esa evidencia. Hay que preservar la originalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo los duplicados, haciendo las copias, para que después se hagan los análisis comparativos y demostrar que la evidencia no fue manipulada. Cuando sea necesario que una persona acceda a evidencia digital original, esa persona debe estar entrenada y calificada para este propósito. O sea que no puede ser cualquiera. Eso significa, por lo menos acá en Venezuela, que un investigador, una persona que colecta la evidencia, no necesariamente tiene que tener los conocimientos del área de laboratorio. Y ahí es donde entra el perito. En el área de laboratorio. Es la persona cualificada para poder extraer esa información. Las copias de los datos obtenidos deben estar correctamente embalados, marcados, etiquetados, controlados y preservados. Al igual que los resultados de la investigación, que deben estar disponibles para su revisión. El individuo es responsable por todas las acciones que realice con respecto al manejo de la evidencia digital. Y aquí hay algo muy importante. Un consejo. Jóvenes. Nunca trabajen solo
en una colección de evidencia digital, porque se nos puede pasar algún detalle. Siempre es bueno trabajar con otra persona, por lo menos. La responsabilidad caería en dos. Porque no pueden salir mañana a decir, yo no me di cuenta, yo no me fijé. ¿Ok? Entonces siempre hay alguien que da un chequeo posterior a lo que fue la fijación de la evidencia, la observación, para quedar conforme a la hora de que se haya extraído toda esa evidencia digital. O sea, no es recomendable trabajar solo. Se han visto muchas cosas y es preferible siempre estar con una persona, mínimo con otra persona. Porque usted es el responsable. Si usted es el jefe de esa comisión, que se le ordenó el levantamiento de esa información, la colección de evidencia digital, pues usted es el responsable de lo que ahí suceda. Y usted va a dar la cara por su equipo de trabajo, en caso de que sea un equipo. Entonces es importante, ¿verdad?, que nunca esté solo. Y que ese etiquetado y ese rotulado de la cadena de custodia sea firmada por todos los que participaron en dicha colección de evidencia. ¿Ok? Por supuesto que, como último punto de lo que recomienda el IOSE, ellos dicen que cualquier oficina gubernamental que sea responsable de obtener, acceder, conservar y transferir evidencia digital es responsable de cumplir estos principios. En el caso nuestro, pues la policía investigativa. En el caso de ustedes, me imagino que también existe una policía investigativa o también, como acá, el Ministerio Público. Una vez que eso se colecta y se entrega en el laboratorio, ya se transfiere la responsabilidad del investigador de campo encargado de colectar la evidencia y se le entrega entonces al encargado del laboratorio para los respectivos análisis. Dense cuenta entonces lo que es la importancia de esa cadena de custodia. ¿Ok? Y nosotros sabemos que muchas veces esa cadena de custodia sufre fracturas. Porque de repente éramos 5 y uno de los 5 dijo, bueno, yo voy a almorzar. Y llegó entonces el momento de firmar y para hacer el traslado, y entonces él no estaba, y entonces vengo yo y falsifico la firma de la persona. Ya está. No, sí, con ese compañero yo lo firmo aquí por él y tal, y listo, perfecto. Y con eso me voy y hago el respectivo traslado. No, señores. Eso pasa mucho, pero eso no se debe hacer. ¿Ok? Eso no se debe hacer. Y esto me trae a colación un artículo que escribió un colega que se llama Jamie Cano, muy famoso dentro del mundo de la parte informática, del derecho informático. Él, aparte de ser abogado, es experto también en informática forense. ¿Ok? Y él dice, tiene un libro muy interesante que ojalá se pudiese conseguir por allí, que se llama Computación Forense, de la editorial Alfa Omega. Jamie incluso tiene su, ¿cómo se llama?, su página web, y tiene su grupo, y bueno, comparte mucha información en materia de informática forense y todo eso. Él dice que la evidencia digital, y yo comparto esto con él, se clasifica en 3 categorías. La primera, los registros generados por el computador, aquellos que, como dice su nombre, son generados como efecto de la programación de un computador. Los resultados generados por computador son inalterables por una persona. Estos son los llamados registros de eventos de seguridad, los LOC, y sirven como prueba tras demostrar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema o computador que generó el registro. Luego, él nos dice que el registro no generado, sino simplemente almacenado por o en computadora, que son registros
generados por una persona y que son almacenados en el computador. Por ejemplo, un documento realizado con un procesador de palabras o una base en Excel, ¿ok? Estos son requisitos en estos registros es importante lograr demostrar la identidad del generador y probar hechos o afirmaciones contenidas en la evidencia de la misma. Para lo anterior se debe demostrar sucesos que muestren que las afirmaciones humanas contenidas en la evidencia son reales. ¿Cómo sé yo quién escribió esa carta? ¿Cómo creen ustedes que yo puedo saber que el profesor José Leonet escribió la carta en la computadora? Bueno, para eso existe la colección de evidencia. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace unos minutos atrás? Gracias por el ejemplo. Lo que hablábamos hace unos minutos atrás cuando decíamos lo importante que era proteger la computadora, el teclado, a través de los guantes de látex que vamos a utilizar. Porque ahí podemos demostrar quién fue la última persona que escribió. Sin ir más allá de lo que podría ser entonces el perfil criminológico de esa persona, de ese individuo, de acuerdo a lo que escribe, de acuerdo a la manera como se expresa, usted más o menos puede darse una idea, formarse un perfil de esa persona. Entonces, las computadoras no escriben solas. ¿No está claro? Las computadoras no se manejan por sí solas. Se necesita la parte humana allí. Pero entonces nosotros hay algo que en el mundo de la criminalística hablamos, que es el triángulo de la criminalística. Está la evidencia digital, que es el documento escrito. Está el medio de comisión, que es el uso de la computadora. ¿Y el individuo? ¿Cómo yo enlazo a ese individuo con esos dos ángulos del triángulo? A través de repente, pues, de sus huellas dactilares, por ejemplo. Eso sería una de las tantos métodos, ¿sí? Entonces, ¿ven cómo todo encaja? Y por eso es importante preservar, porque cuando yo llego a mi laboratorio, hago el levantamiento de huellas dactilares de cada tecla del mouse. ¿Ok? Si es una laptop, pues del mouse incorporado que tiene, de las tapas, eso tiene que haberlo agarrado en algún momento. Y logro entonces cerrar ese famoso triángulo de la criminalística. Relaciono el individuo con el delito y el medio de comisión, que en este caso sería la computadora. Entonces, ven lo interesante que es ese manejo de la evidencia. Y como tercer punto, dice nuestro amigo Jamie Cano, dice registros híbridos que incluyen tanto registros generados por computador como almacenados en los mismos. Los registros híbridos son aquellos que combinan afirmaciones humanas y logs. Para que estos registros sirvan como prueba, deben cumplir con los dos requisitos anteriores. Volvemos entonces a lo que les explicaba. La unión, ¿ok?, entre el individuo que comete el delito, el medio de comisión, que es la computadora, y la evidencia digital como tal. Creo que hasta allí vamos claro, ¿verdad? Espero que todavía estemos muy claros. De todas maneras, ahora aclararemos todas esas preguntas. Cuando nosotros hablamos sobre esa preservación y documentación de la escena del crimen digital, uno de los equipos que nosotros tenemos que llevar, por ejemplo, son los guantes. Lo habíamos hablado hace unos minutos atrás. Las zapatillas seguras para conexión, una fuente de 110 voltios o 220, máquinas de fotografía o cámara fotográfica, un DVD, un CD, switches, adaptadores de switches, cables USB, las bolsas antiestáticas, goma espuma, en fin. Usted tiene que ir, eso tiene que tener usted su kit. Me imagino que ustedes han visto, ¿verdad?, esos kits de protección de evidencia digital. Así como existe también en el mundo de la criminalística, ¿verdad?, un kit para colectar evidencia, dentro del mundo digital también existe. Y lamentablemente nosotros acá no lo vemos en nada más por fotografía, pero realmente esos equipos existen y son muy útiles para la colección de evidencia. También tenemos las PC o los notebooks con suficientes puertos USB, bloqueador de escritura, un write blocker, los cables de conexión, adaptadores, interfaces, cajas para removibles, los LAN crossover, los software forenses, por supuesto, discos de almacenamiento de destino y los sanitizados, los famosos wipeados. Yo siempre recomiendo
que cuando uno va a trabajar este mundo de la informática forense, y eso lo puede corroborar el profesor Leonet, es importante tener una máquina solamente para esto. No puede ser la máquina personal de nosotros, ni nada por el estilo, ¿no? Así es, se certifican las máquinas, ya sea un sistema operativo, en este caso, y disculpa que te interrumpa, un sistema operativo forense, digamos, muchos conocen, puede ser un tejido forense, puede ser un KM, puede ser cualquier otra distro como Tox, SAM, o un sistema Windows, con licencia full y que esté certificado también con todas las herramientas de informática forense. Exactamente, ¿ok? Pero a veces bueno, en los laboratorios del Estado donde funciona la parte forense, pues eso debería estar allí. Pero a veces lo que trabajamos, y me incluyo, ¿ok? De manera privada, esto pues muchas veces no tenemos la capacidad de tener esos equipos y no se pueden hacer esos buenos trabajos. Y corres el riesgo de que se pierda mucha evidencia digital, ¿ok? Pero si alguno de ustedes piensa trabajar por su cuenta, tiene que ir pensando en que tiene que adquirir una laptop o un notebook, ¿verdad? Para hacer este tipo de trabajo, que solamente sea para eso. No es para jueguitos, ni para ponerle Office, ni navegar en Internet. No, señor. Solamente para el trabajo forense. ¿Ok? ¿Cuáles son esos pasos, entonces, que debe seguir ese examinador, ese investigador? Primero, verificar la propia seguridad, utilizando los guantes. Inventariar, y ahí es donde hablamos entonces de la fijación. Todo lo que se encuentra. Laptops, celulares, memoria flash, discos rígidos, discos ópticos, los pendrive, los PDA, las cámaras digitales, reproductores MP3, todo lo que usted consiga. Un consejo, nunca pase por alto una evidencia que a usted le parezca que es una tontería, porque allí puede estar el secreto de todo el caso. Ojo, en criminalística todo vale. ¿Ok? Todo vale. Usted lo que tiene es que pensar, ¿qué hacía esto aquí? ¿Cómo lo uno yo con el sitio del suceso? Bueno, déjame guardarlo, déjame colectarlo evidencia. Fíjense, por ejemplo, han habido casos muy sonados, ¿no? Han hecho documentales sobre esos casos, donde han descubierto a un homicida serial por la colilla de un cigarrillo. Ay, ¿cómo fue eso? Porque en la colilla de cigarrillo que él botó en la escena del crimen había ADN de sus labios. ¿Ok? La saliva de sus labios, ¿verdad? Tiene ADN y pudieron hacer la comparación de ADN. Entonces, nunca usted, por favor, debe dejar pasar por alto algo que para usted le parezca inútil o tonto. Para ese momento de repente fue, pero cuando usted hace el análisis, cuando usted está en el laboratorio, se va a encontrar quizás con una pieza que le falta y la pieza era esa evidencia. Que menos mal que usted la colectó, porque si no le hubiera quedado incompleto el rompecabezas. ¿Ok? Y acuérdense siempre, del peritaje informático de ustedes va a depender si una persona es inocente o es culpable. Una vez, ¿verdad? Que yo estoy pues en ese sitio del suceso, voy a comenzar entonces con la metodología, los pasos que voy a seguir, ¿verdad? Ya habíamos hablado entonces de la ubicación, que es la ubicación que tenemos que es de interés criminalístico, y ahí es donde hacemos la búsqueda exhaustiva. ¿Se acuerdan? Hace minutos les acabo de decir que no podemos dejar pasar nada por alto. Luego tenemos la fijación, que una vez que ya localizamos todo, acuérdense de lo que les dije al principio, trabajamos de macro a micro, o sea, de lo general a lo particular. Entonces tenemos que dejar constancia de los detalles, cómo se localizó esa evidencia electrónica. Se va a proceder a describir el bien informático. Por ejemplo, si es una computadora, qué marca, qué modelo, color, seriales físicos, electrónicos, medidas, características, incluso estas características particulares. Tiene un golpecito en una esquina, tiene un pedacito de pintura, tiene una calcomanía de un muñequito X.
¿ok? Cualquier otro detalle que presente. Y por supuesto, se levantará un informe de inspección que debe venir acompañado de fotografía. Y yo incluso aconsejo que no solamente sea fotografía, sino que sea video también. O sea, fotografía y video. Las dos cosas. Una vez que entonces ya yo fijé a través de mis testigos numéricos y tengo todas mis flechas métricas y las flechas señalizadoras, entonces viene la parte de la colección de la evidencia. Se procede a colectar esa evidencia electrónica con el uso de guantes desechables y como otros instrumentos de acuerdo a los objetos que se vayan a colectar. Siempre se debe aplicar y conservar la cadena de custodia, de tal forma que un manejo inadecuado conduce al deterioro, a la destrucción, la contaminación de la evidencia. Seguidamente, al colectarse, se procede al embalaje y al etiquetaje. ¿Ok? Embalo, etiqueto. ¿Para qué? Para entonces posteriormente identificar. Y esos primeros 3 pasos, ubicación, fijación y colección, son los prioritarios, son los más importantes. Tenemos que hacer para conservar esa evidencia física electrónica. Pero también está la identificación, que es el proceso mediante el cual se capturan los datos físicos de las máquinas o de las estructuras informáticas. Aquí es donde nosotros vamos a reflejar quién es el propietario de la máquina. Si es una empresa, por ejemplo, o un particular, el tipo de BIOS que tiene, el uptime del sistema, los directorios que pueda tener, el número de tarjetas de red, si está conectada a red, por supuesto, número de service packs, los updates del sistema, la ubicación de los archivos de paginación o el tipo de procesador, el fabricante, modelo de sistema, número de procesadores. Todo esto nosotros lo tenemos que fijar, lo tenemos que identificar, incluyendo hasta el tamaño de la memoria RAM y la versión del sistema operativo. Todo eso. Si no lo hago de esa manera correcta, puedo perder la evidencia en un juicio. O sea, esa evidencia que se voy a transformar en prueba se puede caer. Y si es para acusar a un pedófilo, por ejemplo, y no hicimos correctamente este procedimiento, ese señor va a seguir en la calle. O si la persona es inocente, por esta falla lo vamos a culpar. ¿Ok? Luego que se tiene, ¿verdad?, ya colectado la evidencia, ya se etiquetó, ya se rotuló y se traslada al laboratorio, ¿ok? Es entonces donde esos peritos informáticos comienzan, por ejemplo, con lo que conocemos con la adquisición, que es realizar una copia de la información o de los datos que se presume existen evidencias digitales de interés criminalístico. Y debe ser muy cuidadosa para la conservación de la integridad y de la validez de los datos, tanto de esos originales como de las copias adquiridas. ¿Ok? Por supuesto, debemos utilizar herramientas útiles y necesarias para ayudar en la verificación de la igualdad entre una evidencia original y la copia, así como procedimientos que permitan corroborar que la adquisición fue correcta y que la integridad de la información original es real. Si no hubo alteración de la evidencia, lo que usted copió es exactamente igual al original que está allí. ¿Ok? Por supuesto que nosotros, para poder hacer esa duplicación, se realizará utilizando una tecnología de punta para poder mantener esa integridad de la evidencia y la cadena de custodia que se requiere en ese caso. Pues. ¿Ok? Hay que, incluso aquí podemos hablar hasta de imágenes forenses. Nos referimos a ese famoso conocimiento, a esa técnica que ustedes conocen, ¿verdad?, para generar una copia bit a bit. ¿Ok? De todo el disco duro, lo cual permitirá, pues, por supuesto, recuperar la información contenida, borrada o suprimida del disco duro. Y para evitar la contaminación del disco duro, ¿qué hacemos? Pues normalmente se ocupan bloqueadores de escritura de hardware que van a evitar, pues, ese contacto de lectura con el disco, lo que provocaría una alteración no deseada de los medios. Qué interesante, ¿no? Fíjense todo lo que esto conlleva.
así como en el mundo de la criminalística, una mala evidencia, una colección de un cartucho, de un casquillo de bala, o la mala manipulación de una bala en sí, puede traer como consecuencia un informe de peritaje o un informe forense negativo. Lo mismo sucede en la parte de evidencia digital. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, ¿verdad? Viene la preservación de esa evidencia digital, que ya después que nosotros copiamos, capturamos, hicimos todo lo que ese soporte electrónico requiere en el mundo de la informática forense, entonces vamos a preservar tanto el original como sus copias para los posteriores estudios. Ahí también pues entran en juego otros investigadores que son los encargados son los encargados de repente pues de hacer esos análisis de esa información que está allí adentro. ¿Ok? La informática forense como una disciplina de la criminalística es muy importante, señores, muy importante. Y sobre todo en el momento de estudiar evidencias físicas, electrónicas y digitales. Por supuesto, para que eso se logre, es importantísimo que se haya preservado bien la evidencia. Y como hablábamos acerca de ese análisis que se le va a hacer posteriormente a esa información obtenida, a esa información digital, ¿ok? Viene entonces lo que es el análisis, y ese, como les digo, pueden ser investigadores especializados, no necesariamente en informática forense, porque ya se hizo el trabajo de colección de evidencia, de protección y todo eso, sino que el contenido. Ajá. Si, por ejemplo, tengo documentos encriptados y ustedes a través de los software de desencriptación logran saber qué hay allí, pero continúa siendo un misterio porque ustedes no entienden una frase por ahí que estaba encriptada y que dice: la luna es azul. Ajá, y eso tiene un significado. Para usted no. Bueno, la luna es azul, es algo que está escrito allí, pero usted no sabe qué significa esa luna es azul. Entonces ahí es donde vienen los analistas que posteriormente pues, se encargarán de analizar esa información extraída de manera de la evidencia digital de esos equipos. ¿Ok? Y eso pues posteriormente se presenta a través de un informe pericial, un informe forense, donde el perito tiene que demostrarle al fiscal del Ministerio Público y al juez, así como al abogado privado, que se cumplió a cabalidad con la cadena de custodia de la evidencia digital. Ese es nuestro trabajo. Y los informes tienen que ser muy bien precisos, presentados, concretos. Ya ustedes saben que son 3 tipos de informe: el técnico, ¿verdad?, el que va a manejar los otros peritos y el que se le va a entregar al juez. ¿Ok? Con un lenguaje sencillo, tal, que todos puedan entender lo que es el mundo este de la informática, porque yo les puedo hablar a ustedes de terabyte y ajá, ¿y qué es eso? Ustedes sí saben qué es, pero cualquier persona que de repente no tenga absolutamente nada que ver en este mundo, un juez, por ejemplo, un fiscal del Ministerio Público o hasta un colega abogado, pues hay que explicarle. Como dice el profesor Leonet, ¿no? Muchas veces antes de comenzar con la rendición o la presentación del informe, tenemos que dar una clase de informática para que sepan de qué vamos a hablar. ¿Ok? Pero es así, es nuestro trabajo. Así es. ¿Ok? Es nuestro trabajo. Y usted se pone a hablar la exposición suya de su informe o dura 20 minutos y usted estuvo hablando 1 hora de lo que era informática para que ellos pudieran entenderle. Ese es el problema que existe entonces, muchachos, el divorcio que existe entre el derecho informático, ¿verdad? Entre el derecho informático y los colegas abogados. Hay un divorcio. Porque esto es nuevo, yo no entiendo esto. Y, sin embargo, aquí en Venezuela se están dando esos primeros pasos. Hay empresas del Estado, pero que solamente trabajan para el Estado, prestan sus servicios para el Estado y no para particulares. Por ejemplo, Vencert
es una de esas empresas. El CENIF, Centro Nacional de Informática Forense, solamente trabaja para peritaje forense del Estado, no para particulares. Entonces, me imagino que ya será igual y por eso ustedes se están formando como excelentes peritos en informática forense. Entonces, de verdad que aquí en Venezuela, pues como les decía, estamos dando esos primeros pasitos. Y es difícil, muchachos, de verdad que es difícil hacerlos entender. Pero no vayan en las armas. ¿Ok? Sigan adelante. Son esa generación. Bueno, ya nosotros no. José y yo no somos generación Google, ni somos generación gamer, ni nada de esa generación. ¿Ok? Nosotros somos generación los picapiedra, algo así. Pero esas nuevas generaciones que están saliendo de jóvenes, bueno, mira, es increíble cómo manejan la tecnología y esto cada día crece más a pasos agigantados. Y por lo tanto necesitamos hombres y mujeres como ustedes que hagan de esto, ¿verdad?, su mejor manera de contribuir a la sociedad. ¿Ok? Hagan el trabajo para bien. Muchos delitos informáticos que se están cometiendo día a día. En algún momento se hablarán de esas estadísticas. Y los problemas que tenemos de extraterritorialidad entre países, que por los benditos conceptos de respeto a soberanía, pues se cometen delitos informáticos que no pueden ser castigados como lo establece la ley. Por esos principios de soberanía. ¿Ok? Y realmente, pues, ahí es donde entonces entran ustedes, muchachos. Aconsejo, ¿verdad?, que esto es algo que tampoco terminaron su curso y se olvidaron. No, señora, aquí hay que estudiar, igual que nosotros los abogados. Todos los días sale una ley nueva, todavía hay una jurisprudencia nueva. Bueno, ustedes también tienen que estudiar y darse cuenta que habrán nuevas y determinados procedimientos para colección de evidencia digital. Entonces, esto no termina aquí. Yo digo que cuando uno comienza en esto, cuando uno comienza a estudiar lo hermoso que es la informática forense y ese mundo tan misterioso, ¿ok? Yo no sé, esos creadores de, por ejemplo, esos dibujos animados que en estos días lo estaba viendo con mi hija, que se llama Pixel, esa famosa película que sacaron, y otros que se llamaba, no sé qué, el Demoledor. O sea, eso sucederá eso realmente dentro de una computadora. O sea, no lo sabemos. Recuerden que nosotros somos, ese mundo de la computación son puros ceros y unos. Ceros y unos. Los famosos números binarios. Así que en sus manos está esta responsabilidad, muchachos, y por supuesto, importante ese manejo de la cadena de custodia. Recuerden que, como les decía, no trabajar solo, todos deben firmar las planillas, ¿verdad?, que donde se recaba la información. Eso lo determinará pues cada estado. Pueden guiarse a través de la ISO 27000, ¿verdad? Y de repente buscar en modelos de cadena de custodia de otros países y de repente pues hacer un híbrido allí. Pero lo importante, si no existe en la legislación guatemalteca un manual de procedimientos, entonces ustedes tienen que ir creando ese manual de procedimientos de evidencia digital para evitar la pérdida. Bueno, señores, gracias por haberme escuchado en la noche de hoy. Voy a permitirme darle el pase al profesor José Leonet para contestar las preguntas de ustedes. Pues y aquí estoy para conversar un ratico más, porque si el tiempo, por supuesto, lo permite, por mí, podemos seguir toda la noche, yo no tengo problema, pero sé que ustedes tienen actividades, muchachos. Adelante, José, por si acaso hay alguna pregunta de los jóvenes. Gracias, mi hermanazo, de verdad, muy concreto, muy precisa la temática, despeja bastante dudas, y bueno, como todo, ¿no? El problema, como siempre, es la carencia de los manuales de procedimiento de recolección de evidencias electrónicas en Latinoamérica que nos siguen hundiendo.
Pues quiero agradecerle al abogado licenciado Carlos Tudares desde allá de Venezuela, el director de la Red Venezolana del Derecho Informático, por compartirnos este imprescindible tema el día de hoy a todos los estudiantes de la certificación de perito forense y todos los que están escuchando a través de Complete Forense Radio. Por acá tenemos una pregunta de nuestro amigo René, que dice: ¿toda esa información que menciona ahora puede servir para que el laboratorio la reproduzca la escena? ¿Existe esa opción de simular en el laboratorio la escena y replicarla? Le preguntan por allí, Carlos. Bien, René. Ok, te comento lo siguiente. Sí es posible. De hecho, existen software de reconstrucción de evidencias, ¿ok? Y de sitios de suceso. Se utilizaba en la parte, los primeros pasos fue en la parte de la criminalística en cuanto a delitos de homicidio, ¿verdad? Y de robos, incluso hasta de violaciones. Pero ahora, desde el punto de vista de evidencia digital, sí también existe. Y se puede reconstruir. Ahí tú puedes incluso saber, a través de una simulación, mira, cosas tan increíbles como, por ejemplo, la contextura y el peso de la persona que manipulaba la computadora. Supongamos, amigos René y amigos estudiantes, que ustedes tienen su laptop, ¿verdad? Y uno de ustedes pues pesa 45 kilos. La persona que pesa 45 kilos, al escribir en el teclado, utiliza una fuerza proporcional a su peso. Si una persona de 80, 100 kilos se sienta ahí y comienza a manipular la computadora, pues utilizará entonces, ¿verdad?, una fuerza mayor. Si estaba utilizando la cámara para enviar información o para espiar a alguien, también la estatura puede estos software ya existen, parecen algo sacado de alguna película de ciencia ficción, pero ya se están haciendo y se están probando. De hecho, la unidad de cibercrimen del FBI, una de las más completas unidades de cibercrimen que existen en el mundo, junto con el Mossad de Israel, ¿verdad?, ya están desarrollando esos software y han dado buenos resultados. A ejemplos les pongo. Ustedes saben que a raíz de los actos terroristas, muchos países, tanto de Europa como los mismos Estados Unidos, crearon distintos software, ¿verdad?, por cara, por rasgo fisionómico, ciertos y determinados terroristas. Ahora ya pasó la parte de prueba, ya está listo y se está colocando en los distintos países un software donde tú puedes determinar a través de la mano las huellas dactilares. No vamos a hablar de la parte palmar de la mano, sino a través de las venas que están en la parte superior de nuestras manos, quién es la persona. Porque lograron determinar a través de análisis antropométrico y que por eso podíamos determinar qué persona se trata. Y necesitas una cámara de esas de tránsito que fotografíe a las personas que de repente andan con la mano arriba y tal. O sea, cada día avanza a pasos agigantados. Por eso les digo, o sea, todo lo que ustedes se puedan manejar en el mundo digital, si no ahorita, está por darse. Carlos. Ajá, dígame. No sé si me escuchas por ahí. Lo que pasa es que se está entrecortando la comunicación, mi hermanito. No sé si puedes repetir lo último, porfa. Ok, ¿me estás escuchando bien en este momento? Ahora sí. Ok. No, comentaba, ¿no?, que lo último que comentaba era que estas cosas que parecen increíbles, que parecen tomadas de series de televisión fantásticas, ya se están produciendo. Y toda aquella cosa que usted se puede digital, téngalo por seguro que si no está ahorita, si no está funcionando ahorita, en los próximos meses nos vamos a enterar. Hay nuevas técnicas para reconocer individuos, para reconocer personas,
para reconocer situaciones, para reconocer sitios, etc. Señores, la tecnología llegó para quedarse. Y así como se utiliza para el bien, también se utiliza para el mal. Ok, hermano, tengo otra pregunta por allí, que es de Miriam. Miriam te envía saludos también desde Izabal y dice, mi pregunta es, ¿cómo ser un buen perito forense sin tener mucho conocimiento de informática? Excelente información. Ok. Miriam, buenas noches, saludos, amiga. Eso de que para yo ser un perito en informática forense, tengo que ser ingeniero en sistemas, es un mito. Es un mito. Son básicos en materia de informática. Lo que se requiere es entrenamiento, conocimiento, una mente muy amplia, muy grande. Porque parece mentira, pero de ese mundo de la criminalística, y no sé si por casualidad habrá compañeros estudiantes que sean criminólogos y estarán de acuerdo con mi apreciación. Muchas veces nosotros, como investigadores digitales y como peritos, tenemos que aprender a pensar como ese ciberdelincuente. Si usted se pone a ver un perfil de un ciberdelincuente, rompe los esquemas de que esa persona sea un erudito en computación. No, no necesariamente. Hay ingenieros en sistemas que no saben de lo que estamos hablando, ni siquiera lo que es una evidencia digital. Ellos saben programar, ellos saben auditar redes, ¿ok? Ellos conocen de virus, ajá, pero de colectar una evidencia digital, interpretar una evidencia digital, analizar una evidencia digital, un ingeniero en sistemas no necesariamente sabe eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa formación criminalística, que es una ciencia. Y eso nos permite a nosotros entonces, con unos conocimientos básicos en informática, poder hacer a través de un curso como el que ustedes están haciendo, adquirir esos conocimientos y guardarse en el bolsillo a cualquier ingeniero de sistema. Téngalo siempre presente, amiga. No tengo que ser un ingeniero en sistema. Que al ingeniero en sistema de repente le es más fácil conocer ciertos y determinados términos informáticos. Sí, es verdad, está bien, no se lo voy a discutir. Pero lo que es la criminalística como tal, eso es algo que uno tiene que gustarle. Eso nace con uno. El saber por qué, y además en este mundo forense. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se cometió el delito? ¿Cómo llevó a esa persona a robar una identidad? ¿Cuál es el motivo? Eso. Entonces tú como perito forense, no solamente te involucras en lo que es la colección de la evidencia digital, sino que también tienes que aprender de criminología, tienes que aprender ese perfil de ese hombre o esa mujer que está utilizando la computadora como un medio de cometer un delito. Ok. Don Carlos, gracias. Tenemos otra pregunta por ahí de Gerson. Gerson te dice, en el informe debemos utilizar estrictamente los términos técnicos informáticos para referirnos a las cosas que queremos hacer mención y déjanos la explicación o traducción de lo que significa el término para hacerlo oralmente en el momento que nos toca exponer nuestro informe. ¿Qué incluimos en el informe y el significado de cada cosa? Ok. Voy a explicarte los dos tipos de informes que creo que es lo que se refiere a tu pregunta. Este primer informe pericial, ok, que es ese primer informe de la cadena de custodia, de que fue los elementos o las evidencias que colectaste en el sitio del suceso. Ahí hay un informe pericial. Que ese, por supuesto, se habla con lenguaje técnico.
lenguaje que conocen ustedes, los peritos. ¿Por qué? Porque eso va a ser llevado al laboratorio y la persona que recibe ese informe conoce de lo que usted le está hablando. Cuando hablamos del otro tipo de informe, que ya estamos entonces frente a un juez en un tribunal, se elaboran 3 tipos de informe. Uno, que es un informe técnico, el cual usted va a compartir con los otros peritos que el juez solicitó. Por lo general en Venezuela son 2 o 3 peritos que se solicitan para hacer un informe pericial en la parte de evidencia digital, ¿ok? Que han sido muy pocos los casos, pero sí se establecen 2 o 3. Entonces, ese primer informe técnico, un informe más sencillo, ¿verdad? El cual va a ser digerido por el juez, por el fiscal, por las personas, quizás si hay jurados, si ustedes utilizan en Guatemala el sistema judicial del juicio oral y público, ¿verdad? Los miembros del jurado pueden tener acceso a ese informe que va a estar escrito en un lenguaje sencillo y entendible. Y está el otro informe, ¿verdad? Que es el informe ya original, el primer informe que se hizo, que vendría siendo pues ese informe ya con toda su nomenclatura técnica, forense, digital, que debe reposar en el archivo y en el expediente de ese caso como la prueba final, pues, para como ese trabajo final que debe presentar el perito forense. Ok, gracias, mi hermano. El ingeniero Denis, desde San Marcos, por allá por la frontera de Guatemala con México, te dice, por favor, indicar un breve esquema de la manera adecuada de recolección de evidencia. Ok, saludos, ingeniero. Buenas noches. Mira, lo primero cuando tú llegas al sitio del suceso, vamos a hacerlo por pasos, ¿ok? Cuando usted llega al sitio del suceso, lo primero que tiene que hacer es una observación. Y esto es un punto, disculpen que a mí se me había olvidado hablarles de esto. El perito, al igual que el investigador digital, tienen que ser individuos que tengan un amplio conocimiento y manejen las técnicas de observación y descripción. Eso es una condición sine qua non. Tienen que manejar las técnicas de observación y descripción. Si no sabemos observar, por supuesto no vamos a saber describir. Porque una cosa es mirar y otra cosa es observar. Cuando usted llega entonces y se presenta en el sitio del suceso, usted hace una observación general del entorno. Usted, abuelo de pájaros, como decimos acá en Venezuela, usted dice, bueno, mira, veo una computadora, una PC, veo 2 laptops, veo una tabla, veo un celular, veo un monitor, o sea, todo lo que tú ves allí en tu escenario. Para que una vez que tienes esa visualización del sitio del suceso, comienzas entonces a ir achicando, ¿verdad?, tu campo de acción. Como les decía, vas de lo macro a lo micro y comienzas entonces con la fijación. Y aquí también entramos a veces en una disyuntiva. ¿Qué es lo primero que yo voy a fijar? ¿Cuál va a ser entonces el testigo número 1 que yo voy a utilizar? Lo primero que usted vio, de acuerdo a un método de criminalística que tú vas a emplear. Eso se enseña en las clases de criminalística, que son el método espiral, ¿verdad? Que es que comienzas desde un punto central y comienzas en manera de espiral, ¿verdad?, a hacer el recorrido hasta que llegas a un punto central o viceversa. Lo puedes hacer en manera de zigzag, ¿ok? O en línea recta, dentro, por supuesto, todo esto dentro del área del suceso, ¿sí? De acuerdo a cualquiera de esas 3 técnicas que tú utilices, es que tú comienzas entonces a fijar lo primero que te encuentras, quizás lo primero que te impresionó, lo primero que te impactó, porque a lo mejor viste todas las computadoras apagadas, pero para ti hubo una que estaba encendida y para ti esa es la primordial. ¿Ok? Eso queda a criterio del investigador. Y de ahí comienza, fijo. ¿Cómo fijo? Coloco el número 1, ¿verdad? El testigo numérico número 1, tomo la fotografía, ¿ok?
para demostrar que este número 1 pertenece a esta laptop. Puedo utilizar incluso un testigo flecha, ¿verdad? Que me va a indicar entonces también a qué máquina, a qué me estoy refiriendo. Y esa fotografía va a llevar un número. Y así cada una de las fotografías que usted va a tomar de cada uno de los elementos que usted fijó. Si esa computadora, fíjese bien, si esa laptop que usted observa tiene introducido un pendrive, un dispositivo de almacenamiento masivo, usted tiene que fotografiarlo completo. Y después que haya hecho la protección de la evidencia de ese dispositivo USB, usted lo va a sacar y lo va a colocar al lado de la laptop y lo va a fotografiar. Son fotografías de manera secuenciales, cosa de que cuando se esté haciendo la investigación, usted esas fotografías las coloca por el orden en que fueron tomadas y te da entonces el sitio del suceso. Si las vas a cargar en un software de computadora para que tengas en 3D todo lo que es la dimensión del sitio del delito y puedas incluso hasta ubicar dónde estaba sentada la persona, dónde estaban manipulando, toda esa información te la da. Pero necesitas hacer esa colección. Una vez entonces que ya tomas la fotografía, ¿verdad? Que colectaste de manera adecuada y ecuánime la evidencia digital, entonces la vas a embalar, utilizando para ello, ¿verdad? Los equipos que necesitas para poderlos embalar, pues las bolsas antiestáticas, todo lo que tú necesites allí para hacer el respectivo embalaje de ese equipo. Una vez que ya lo embala, se etiqueta y se rotula. Se rotula, ¿qué significa rotular? Escribir escena del crimen, delito tal. ¿Ok? Y cuando lo etiquetas, ¿quiénes estuvieron presentes en la escena del delito? En el levantamiento de la evidencia digital. Estuvo María, estuvo Pedro, estuvo José y estuvo Carlos. ¿Ok? Que son las 4 personas que están trabajando en ese momento. A raíz de ahí, desde ese momento en que se colecta la evidencia, se embala, se rotula y se etiqueta, posteriormente se le hace el traslado y allá en donde se va a entregar esa evidencia, en este caso sería el laboratorio, los 4 que estuvieron aquí presentes van a firmar entonces también una planilla de entrega de esa evidencia digital y la persona que recibe allá tiene que colocar sus datos como que ella está recibiendo esa evidencia digital y toda esa evidencia digital tiene que ir precintada hasta que sea entregada en el laboratorio. Si usted trabaja en laboratorio y recibe un paquete donde hay evidencia digital que no esté precintado, usted no puede aceptarlo, porque se presume que hay una manipulación de la evidencia digital. Usted no puede aceptarlo, eso tiene que venir precintado. Y ese precinto debe venir firmado, ¿ok?, por los 4 funcionarios o los 4 investigadores que actuaron en ese procedimiento. Esas son unas cintas autoadhesivas que se colocan, ¿verdad? Y se mandan a hacer y bueno, dicen los datos de las personas que trabajaron allí, la hora de la colección, toda esa información, junto con el informe paso por paso, hora en que se colectó, hora en que se tomó la foto, hora en que se etiquetó, hora en que se embaló, hora en que se trasladó. Por paso porque es una secuencia, imagínense una cadena. Imagínense una cadena de ADN, algo igualito, una secuencia. Un lado del eslabón, esa evidencia digital puede ser declarada contaminada. Carlos. Sí. Perdón, se comenzó a entrecortar otra vez, mi hermano. Ah, caramba. ¿Hasta dónde me escuchaste bien? Hasta que se trabó en la letra A. Si pudiera repetir las últimas palabras, mi hermano. Ok. Yo estaba diciendo, ay Dios mío. Disculpa, Joseito, ya tú sabes la problemática que tenemos acá con respecto al ancho de banda. Estaba comentando, ¿verdad?, que una vez que se colecta, se etiqueta, se embala, se etiqueta, se rotula y se traslada, ¿ok?, toda esa evidencia digital la misma debe estar precintada. Yo les decía que si usted recibe
una evidencia digital que haya sido embalada, pero no esté preservada de manera correcta, ¿ok? No esté precintada, usted no la puede recibir, porque ahí sospechamos entonces de que hubo una manipulación de la cadena de custodia. Esas, como les digo, esa evidencia, ¿ok?, no puede sufrir ningún tipo de contaminación. Entonces, ustedes como investigadores saben que tienen que precintar la evidencia digital, pues entonces háganlo. Y no pueden recibir ningún paquete que no esté precintado de manera correcta, porque estamos casi seguros que esa evidencia digital fue manipulada. Ok, excelente. De allá de Venezuela, de la Red Venezolana del Derecho Informático, te preguntan si allá en Venezuela existen esos procedimientos, que si allá en Venezuela esos procedimientos son realizados. Bueno, lamentablemente no, ¿ok? Se desconoce. Acá en Venezuela lamentablemente estamos en pañales en eso. Se trata de hacer, pero no se hace de manera correcta. Basta con ver sentencias de tribunales en donde te puedes dar cuenta fehacientemente de que se violó el procedimiento de la cadena de custodia y que, por supuesto, muchas veces acusan a alguien sin tener las pruebas, ¿verdad? Las pruebas respectivas, pero no, aquí lamentablemente no estamos utilizando eso, y eso es parte del trabajo de la red y de todo el equipo que está conformando la Red Venezolana de Derecho Informático. Llevar esos conocimientos para que se puedan hacer buenos trabajos en cuanto a la colección de evidencia digital. Ok, excelente, Carlos. Hay una consulta por acá de Walter. Walter te pregunta, una consulta de lo que ahora escuché. ¿Cuáles son las técnicas de inspección y observación? ¿Hay leyes que las rigen? Hola, Walter, buenas noches. Saludos. Walter, leyes como tal no. Leyes como tal que rijan la materia no. Pero sí, dentro del principio de la criminalística se enseñan las técnicas de observación y descripción. Por ejemplo, un buen investigador debería tener dentro de su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos confiar de la memoria. Porque hay situaciones que nosotros vamos a encontrar en el sitio del suceso que, por estar confiando de nuestra memoria, puede originar inexactitudes a la hora de hacer un informe. Aprender a ser buenos observadores. Existe una técnica muy sencilla que la pueden comenzar a practicar desde ahorita si quieren, porque se logra única y exclusivamente, ser un buen observador se logra única y exclusivamente con práctica. Agarren cualquier imagen y véanla por 20 segundos, 30 segundos y traten de describirla. En las primeras de cambio, ustedes se van a dar cuenta que de esa descripción que hicieron, lograron acertar unas 4 o 5 características. Pero a medida que van practicando, se van a dar cuenta que eso se va ampliando. O sea, mira, ayer descubrí 4. Oye, pero hoy fíjate, estaba practicando y ahora son 5 y una más. Y así van, poco a poco, la práctica. Tienen que ser buenos observadores. Porque, como les dije al principio de la conferencia, muchas veces nosotros nos encontramos con una evidencia y no la tomamos en cuenta porque nos parece muy tonta. En la criminalística uno no se puede dar el lujo de eso. Aquí no hay evidencias tontas. Una evidencia de esa puede ser la pieza que te faltaba para completar un rompecabezas. Entonces, Walter y a los demás muchachos, pues esa es la técnica que les digo. Observen imágenes, objetos, y anoten lo que observaron y después hacen su comparación. Háganlo como práctica. Agarren una imagen por día. Por ejemplo, de un domingo a un lunes ustedes tendrían 7 imágenes. ¿Ok? Y hacen su descripción de sus 7 imágenes. La semana que viene agarran 7 más. La tercera semana, sin hacer trampa, por supuesto, porque la trampa se la estarían haciendo ustedes mismos. Vuelvan a observar las primeras 7 de la primera semana
Y se darán cuenta que si en la primera semana ustedes lograron ubicar 4 características, de repente en esta tercera semana ya hay 5, 6, 7 características. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. La práctica hace que usted se convierta en un excelente observador. Para esta parte de la criminalística, para la criminología también, a la hora de elaborar perfiles de ciberdelincuentes, la observación, señores, y por supuesto, la descripción. Bueno, Carlos, excelente tu participación, amigo. Yo ahí, hasta acá ya tengo las preguntas, porque ya por allá va rayando las 11 de la noche y todavía tenemos que hacer varios trabajitos ahí. Entonces, bueno, muchas gracias, mi amigo. Que Dios te bendiga. Gracias por participar. Saludos de parte de los muchachos, desde Cabal, desde Mela, desde Marcos, desde acá de la ciudad capital. Algunos me mandaron mensajes que iban conduciendo y iban escuchando en sus celulares. Otros que iban a escuchar con calma la conferencia en Ops, ya cuando lleguen a sus casas. Pero todos están pendientes y te mandan saludos y que muy excelente participación. No sé si tienes algunas últimas palabras para ellos. Bueno, José, primero que nada, pues darte las gracias por haberme permitido compartir con los estudiantes, ¿verdad? Muchachos, gracias por haber escuchado, haber participado, tanto a los de tu curso de perito experto forense, como a nuestros amigos de la Red Venezolana de Derecho Informático que también estaban por acá, que nos acompañaron pues en la noche de hoy. De verdad que muchísimas gracias y estoy a la orden, José. Cuando necesiten algún tema en específico, cualquier cosa, miren, con muchísimo gusto. ¿Ok? Recuerda que en eso ambos lo tenemos como parte de filosofía de vida, ¿no? Que es el compartir nuestros conocimientos. Y eso es muy importante. Compartir el conocimiento con esas generaciones de relevo que vienen allí formándose y que nosotros con mucho cariño pues les estamos entregando esos conocimientos. Y antes de despedirme, o antes de que cortáramos la transmisión, porque José dice que aquí en Venezuela son las 10:35 de la noche, todavía la noche es joven, señor. Así que no hay problema, sé que tenemos bastantes cositas que tenemos que hacer. Pero antes de retirarme, quería hacer un anuncio muy importante y voy a tomarme el abuso de utilizar este medio, ¿verdad?, para hacer un anuncio. Hay una comunicación dirigida al licenciado José Leonet, director de la Red Latinoamericana de Informática Forense de Guatemala y director del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Y esa comunicación dice lo siguiente: dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que a partir de la presente fecha ha sido designado como representante para la República de Guatemala y asesor internacional de la Red Venezolana de Derecho Informático por el profesionalismo, la vocación y la cooperación demostrada para con nuestra institución. Reconózcase tanto a nivel nacional como internacional al licenciado José Leonet en su nuevo cargo y le invitamos a continuar desarrollando sus actividades con el mismo profesionalismo y pasión que hacen del derecho informático una nueva perspectiva. La ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela, a los 27 días del mes de agosto del año 2016. Abogado Carlos Tudares, director de la Red Venezolana de Derecho Informático. Manito, ¿qué le puedo decir? Pues felicitaciones y gracias por la amistad. No, pana, gracias por... aquí, coño, como que te gusta hacer llorar a la gente, ¿no? Causarle un trauma a la gente, ¿no? Gracias, mi hermano, de veras. Una gran responsabilidad. Bueno, llevo ahora adelante más representando a nuestra hermosa nación Venezuela. Y bueno, dalo por hecho, como te lo he dicho, mi amigo, pues todo el apoyo a nivel nacional, acá dentro de Guatemala, a nivel internacional, todo lo que podamos hacer en el país, pues eso, dalo por hecho. Gracias, René. Ellos también me están mandando felicitaciones. Un abrazo a René y a todos los muchachos. Y bueno, Carlos, gracias, mi hermano. Gracias. No, hermano, para eso estamos. Muchachos, éxito en sus actividades académicas
Y para mí ha sido un honor pues, y un placer haber compartido esta noche con ustedes. Bueno, gracias, mi Éxito. hermanito. Un abrazo a todos los muchachos. Por ahí, pues, alguna otra pregunta, háganmela llegar el día de hoy. Con mucho gusto se las estaré haciendo llegar por ahí a Carlos. Denis, muchas gracias, mi amigo. A San Marcos, todos los muchachos de Zabal también, gracias. Bueno, ahí seguimos hablando, mi hermanito, no te desconectes, que ahí ahorita vamos a seguir trabajando porque ya montamos la radio para Venezuela, ¿ok? Saludos, muchachos, feliz noche, Dios les bendiga a todos. Feliz noche para todos y quedamos por aquí, QAP.